La vidente asesina de las Ramblas. 18 de enero de 2004. Norma Beatriz, la vidente asesina de las Ramblas. La desaparición de Ana María Martos fue resuelta una década después. Hay una extraña frontera que separa a un asesino de una mente sana. Esa frontera es tan diáfana que son apenas imperceptibles las diferencias hasta que ya es demasiado tarde. Los protagonistas de estos relatos de instintos criminales traspasaron esa barrera de manera brutal. Posiblemente, en su mente ya lo habían hecho antes de ejecutarlo. Un día su brutalidad llegó a tanto que pasaron a esa parte oscura de la historia. Ana María Martos Nieto tenía 32 años el 18 de enero de 2004, el día que desapareció. Trabajaba de enfermera en un centro de salud de Sant Feliu de Llobregat, en la provincia de Barcelona, aunque llevaba varios meses de baja por depresión. No estaba, ni mucho menos, en su mejor momento. Se había divorciado meses atrás y según su familia y allegados, estaba muy triste, muy angustiada. Daba la impresión de que Ana había decidido romper con su vida anterior, había vendido su casa, que compartía con su exmarido, y su coche y había anunciado que quería marcharse a vivir al campo. De hecho, sus padres tardaron casi un mes en presentar la denuncia por la desaparición y su madre durante mucho tiempo pensó que su hija se había ido de manera voluntaria, que no quería saber nada de su vida anterior. Así que la policía no consideró nunca la desaparición de Ana como de alto riesgo o inquietante. Se hicieron unas gestiones de manual, como marcaba la rutina policial. Se entrevistó a su entorno laboral, familiar, de amistades, a su expareja, a un compañero de piso que había tenido tras separarse, un hombre de nacionalidad colombiana. No se encontró nada que hiciera sospechar y aunque lo cierto es que tampoco hubo pruebas de que Ana estuviese viva en alguna parte ya que no renovó DNI ni pasaporte, su nombre no aparecía en los controles fronterizos. Era como si se la hubiese tragado la tierra. La familia pasó años de angustia, aunque albergaban siempre la esperanza de que algún día regresase. En enero de 2013, una de las asociaciones pioneras en la búsqueda de desaparecidos, Intersos, recibió una llamada telefónica a su teléfono de atención, el que aparece en la web. Un varón con acento argentino llamó desde un número oculto y dijo que Ana María Martos había sido estafada, robada y asesinada hace 10 años. El comunicante dio datos muy precisos, así que los responsables de Intersos se pusieron en contacto con la sección de desaparecidos de la UDEP Central, con quienes tienen una muy fluida relación. Las primeras gestiones en torno a esa llamada apuntaron a que había sido hecha desde Argentina y algo hizo pensar a los responsables policiales que aquello tenía visos de ser cierto. Los mejores hombres y mujeres de la sección de homicidios de la UDEP Central se pusieron a investigar la desaparición de Ana como si fuera el primer día tras la denuncia y comenzaron a reconstruir sus últimos pasos. La policía fue a ver de nuevo a la expareja de Ana, que les dio un dato que, aislado no tendría mayor importancia, pero que cobró mucha relevancia. El hombre contó que tras separarse y vender el piso que compartían, Ana le dijo que necesitaba dinero para entregárselo a un amigo argentino, propietario de un concesionario de coches. La mujer le pidió a su exmarido 16.000 euros, que el hombre consiguió pidiendo un préstamo personal. La policía, con ese dato, hizo una investigación económica sobre la vida de Ana María en los meses previos a su desaparición y concluyeron que tenía una constante necesidad de dinero, gastó mucho y continuamente precisaba de liquidez. Vendió su coche y pidió a la tienda que le pagasen en metálico, solicitó varios préstamos a empresas de créditos inmediatos. Toda esta necesidad de dinero comenzó 6 meses antes de desaparecer, en el verano de 2003. Y pronto siguieron apareciendo personajes relacionados con Argentina. Los agentes de homicidios hablaron con el colombiano que convivió con Ana tras su divorcio. Les contó que la había denunciado por quedarse con los electrodomésticos de su casa y les dijo que se había mudado a casa de una amiga, aunque él no sabía dónde ni cómo se llamaba esa nueva amiga. La policía localizó la empresa de mudanzas y allí les facilitaron el domicilio de Premià de Mar, en la provincia de Girona, al que llevaron los enseres de Ana. El dueño de la casa era un hombre, pero allí había estado empadronada una mujer de nacionalidad argentina, Norma Beatriz Cuique, que podía ser esa última amiga de la joven desaparecida.
Una timadora sin escrúpulos. Norma Beatriz es una gitana argentina, que se ganaba la vida echando las cartas allí al lado de las Ramblas. Ella, su marido y sus hijos tenían antecedentes por estafa. Lo que hacían era abrir cuentas bancarias a nombre de indigentes o inmigrantes. Luego, con las tarjetas de crédito hacían compras de miles de euros y cuando el banco reclamaba la deuda no encontraba a nadie. Además, los hijos de Norma tenían un pequeño negocio de compra-venta de coches de segunda mano. Solo había indicios, nada sólido. De hecho, mientras la investigación está en marcha, Norma y uno de sus hijos, Diego Ismael Felipov, abandonan España rumbo a Buenos Aires y la policía no pudo hacer nada por evitarlo. Eso sí, siguen investigando sobre la vida de la echadora de cartas y dan con un personaje clave, José María Tarraguel, un cliente de Norma que tuvo un gesto que la policía consideró demasiado generoso. La policía averigua que, en 2004, la época de la desaparición de Ana Tarraguel, empresario de la construcción y las reformas, le cedió gratis a Norma una de las 2 fincas colindantes de las que era propietario en Lloret de Martes. Posteriormente, la policía descubre que la mujer argentina vendió la finca en 2010 por 19.000 euros, un precio muy bajo, como si se la quisiese quitar de encima. Esas operaciones inmobiliarias tan extrañas levantaron sospechas. En 2004 el boom del ladrillo estaba en todo lo alto, así que los investigadores profundizaron en la relación entre la echadora de cartas y el empresario. Tarraguel, divorciado, con 4 hijos, era un asiduo cliente de Norma desde 1996. Acudía a ella para solucionar todos sus males. Los dolores físicos, la mala suerte, los malos números de su empresa. La echadora de cartas no paraba de sacarle dinero. Incluso estando en Argentina, el hombre la llamaba y ella le decía que le enviase giros de 300 y de 500 euros para quitarle una molestia en la pierna, el dolor de riñones o simplemente para, según decía, limpiarle el alma. La mujer le tenía completamente sometido, no paraba de sacarle dinero. Algo parecido a lo que le pudo pasar a Ana Martos, que, recordemos, tenía una continua necesidad de dinero justo antes de desaparecer. Ese es exactamente el razonamiento que hizo la policía. Pero es que además, cuando la investigación estaba bastante avanzada se vuelve a recibir una llamada anónima con datos aún más precisos. El comunicante habla de que Ana María está enterrada en una obra. Como Tarraguel era constructor, los agentes de homicidios decidieron hacer una visita al constructor. El constructor tardó menos de un cuarto de hora en decirle a la policía: les esperaba antes, han tardado mucho, yo sabía que esto tenía que pasar. Confesó que el cuerpo de Ana Martos estaba enterrado en la finca que él regaló a la vidente Norma Beatriz. La extensión era grande, habían pasado casi 10 años y Tarraguel no fue demasiado preciso, así que los agentes de la UDEB Central recurrieron al georadar. Costó más de 20 horas desenterrar el bidón en el que estaban los restos de la joven enfermera, sepultada bajo 180 toneladas de tierra. José María Tarraguel dio su versión de los hechos: un día llegó a la finca acompañado de Ana María Martos y Norma Beatriz. Las 2 mujeres se quedaron en el garaje, él escuchó unos gritos, un fuerte golpe y cuando regresó a la cochera, se encontró con el cuerpo de Ana en un charco de sangre. Al parecer, Norma la había apuñalado. La argentina le dijo a su cliente que dejase allí el cadáver, que en unos días ella se haría cargo de él. Al cabo de unos cuantos días de ver el cuerpo de Ana tapado con una manta en su garaje, Tarraguel decidió deshacerse del cuerpo de la mujer, la metió con todos sus efectos, ropa, cartera y documentación en un saco de los usados para los escombros y luego en un bidón metálico de 1 metro. Rellenó el bidón con cemento para que el cuerpo no desprendiese olor y lo enterró empleando la maquinaria de su propiedad en la finca de Lloret, en el que la policía lo encontró casi 10 años después. Por teléfono, Norma le dijo varias veces a José María que regresaría para cambiar el cadáver de lugar, aunque nunca lo hizo. La policía argentina detuvo a Norma Beatriz y a su hijo. Los 2 residían en el barrio bonaerense de Villa Devoto. La vidente fue condenada por el asesinato de Ana María, pero, ironías del derecho, no pudo ser procesada por estafa ya que Argentina no la había extraditado por ese delito.
El 12 de junio de 2013, encuentran el cuerpo de Ana María Martos enterrado bajo varias toneladas de tierra. Tras 9 años de su desaparición, una misteriosa llamada y unas cartas de tarot sitúan a la policía sobre las huellas del crimen. Intersos, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? A principios de enero de 2013, la asociación Intersos recibe 2 llamadas anónimas que revelan información sobre el paradero de Ana María Martos. Bueno, la llamada anónima era una llamada con datos muy precisos y se estaba haciendo a una asociación acreditada, muy acreditada, ante las fuerzas y cuerpos de seguridad. Intersos es una asociación que se dedica a colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas, con la cual, pues, igual que con otras, tenemos una estrecha colaboración, y esta asociación recibe 2 llamadas anónimas en la que dan el nombre de Ana María Martos. La policía no tuvo duda de que había una verosimilitud en esa pista, en esa llamada. Y además, a partir de ese momento, la asociación Intersos colabora con la policía. Hay un seguimiento del teléfono en el que se reciben las comunicaciones, y tengo entendido que después de la primera comunicación hubo otras 2, lo cual permitió ya a la policía, pues, seguramente localizar el origen de la llamada y tener una plena certeza de su autenticidad. Y además esta asociación, en este caso, recibe una llamada de alguien que les da un indicio de dónde puede estar el cuerpo. Dan el nombre de Ana María Martos, diciendo que había sido estafada, que había sido robada y que había sido asesinada. En el momento en el que Ana María desaparece, el 18 de enero del año 2004, podemos decir que no pasaba por su mejor época. Hacía muy poquito tiempo que se había separado de una relación de 5 años y, bueno, pues todo determinaba que esta mujer o bien estaba a punto o había caído entre los terribles brazos de una depresión. Ana María no dio señales de vida en días, semanas, en años, que llevará a sus padres a un calvario absoluto, incluso acudiendo a distintos medios de comunicación en busca de ayuda durante 9 años. Yo le diría que nos llame, que por favor, que ella esté como a donde esté o lo haya decidido, que nosotros eso lo respetamos, pero que aquí estamos para lo que ella necesite, que no tenga miedo de ninguna clase, que haya hecho lo que haya hecho, que estamos sus padres, sus hermanos, para ayudarla. Espero que, a ver si quiere Dios que nos esté oyendo, pero que estés tranquila y que si no quieres volver, por lo menos que digas dónde estás y cómo. Que lo que queremos es saber de ti. Y que si quieres volver, puedes volver con toda tranquilidad, que aquí te vamos a recibir con los brazos abiertos. Que estamos pasando más que el Señor en la cruz. Por favor, di algo. En principio, la desaparición de Ana María era la de una persona adulta. Sabíamos, creo recordar, que ya en ese momento la familia nos advirtió de que había mediado una separación y que la separación le había supuesto a esta persona, a Ana María, pues un estado anímico de bajada, ¿no? De bajón. Ana María le dice a sus padres que no la llamen, que va a pasar unos días fuera. Necesita descansar, que estén tranquilos, no pasa nada. Y ella me dijo, dice, mamá, dice, yo ya veremos, si te llamo, si no te llamo, tú no te preocupes y no sufras, que yo no me ha pasado nada. Si a ti no te llegan malas noticias, a mí no me ha pasado nada. La familia fue respetuosa con ella, al fin y al cabo era una persona adulta, ¿no? Lo que empezó a inquietarle, sobre todo a la madre,
es que la rutina que se había instalado tras su separación, que era que acudiera, pues lo típico, ¿no?, los fines de semana, a compartir la comida, empezó a no ocurrir, ¿no? Y cuando ella vio que pasaba demasiado tiempo, acudió al domicilio y vio que ya no residía allí. Conchi, la madre de Ana María, pues hace lo que cualquier padre o madre haría en ese momento, ¿no?, que es intentar poner una denuncia precisamente denunciando la desaparición de su hija. Lo que pasa es que no se encuentra con facilidades. También es normal. Ana María había dicho que se iba, que no la molestara, que la dejaran en paz. Por lo tanto, poner una denuncia por desaparición cuando una persona que además es mayor de edad te está diciendo que voluntariamente desaparece, que se va, no debió de ser fácil. El hecho que parecía normal la desaparición es que los padres no denuncian hasta un mes después de tener las últimas noticias de ella. Cuando denuncian, los investigadores, los compañeros de Barcelona, que son los que realizan las primeras gestiones, pues llegan a la conclusión de que Ana María Martos había desaparecido, no había desaparecido, sino que se había marchado de una manera voluntaria. La policía en personas mayores de edad, y sobre todo en este caso, que había manifestado su deseo de irse, no ve desapariciones de alto riesgo y no inicia de forma inmediata una investigación. Pese a la insistencia de Conchi, la policía decide no investigar. No encuentran indicios de que la desaparición no sea voluntaria. Pero la madre de Ana María está convencida de que a su hija le ha ocurrido algo. La veía yo que no estaba ella muy bien, no sé, de su cabeza yo le veía como una preocupación, como que estaba preocupada, pero que a mí pues no me contaba lo que le pasaba, si era un problema económico o era que ella pues como estaba con depresión. Y yo creo que lo que la tiene a ella por ahí es una depresión muy grande y un miedo a afrontar ahora la realidad y volver atrás y dar explicaciones por qué ha hecho todo lo que ha hecho y por qué se ha ido. Hay dos tipos de desapariciones. Las desapariciones que puede haber una causa accidental, es decir, de personas que se han extraviado, de personas que han sufrido un accidente y que se han salido a pasear por el monte y se han perdido. Y realmente a veces es muy difícil encontrar a alguien. Y en otras ocasiones hay desapariciones en que hay elementos que apuntan a un móvil criminal. En este caso, en el caso de Ana María, esta mujer tenía una relación muy cercana a su madre, una relación muy estrecha. Iba a verla cada semana, comía en su casa cada semana. Es por eso que, aunque podía haber elementos que invitaran a pensar que Ana María podía querer poner tierra de por medio, el hecho de que no le dijera absolutamente nada a su madre ya llama la atención. Conchi se resiste a pensar que su hija se ha ido voluntariamente. Yo entiendo que aquí también entraría parte el instinto maternal. Ella llega a la conclusión de que algo está ocurriendo y se encamina hasta la casa de Ana María. Allí la sorpresa es mayúscula, porque alguien no solo ha comprado la casa de su hija sin que ella lo sepa, sin que se lo comuniquen, sino que además está haciendo una reforma. En ese instante lo que pretende, yo creo que cualquiera lo haríamos, es hablar con los nuevos dueños. Y estos no solo le dicen que no saben dónde ha ido el dinero, sino que tampoco le dicen quién es la persona que ha vendido esa propiedad. Es como si literalmente Ana María se hubiese evaporado. Luego había otro elemento. Ella pide unos préstamos, ella vende el piso, creo incluso que vende el coche, obtiene unos ingresos de repente. No le dice nada a nadie, no le dice nada a nadie de su entorno. Y además ese dinero no aparece en ningún sitio, no aparece en su cuenta corriente, no. Con lo cual es extraordinariamente raro que alguien desaparezca sin dejar rastro y que desaparezca justo después de hacer esos movimientos. Eso es lo que invita a pensar que esta desaparición podría tener una causa criminal. No solo había desaparecido Ana María, sino que se había borrado cualquier huella de su existencia. ¿Dónde había ido a parar el dinero de sus propiedades? Yo creo que en este caso hay un momento que es clave, que es cuando se comprueba que Ana María no solo ha vendido la casa, sino que además ha vendido el coche, ha vendido pues, sus joyas, cualquier propiedad que tuviese de valor, y no se sabe dónde ha ido ese dinero. Es entonces cuando empiezan a barajar que
por qué no ese dinero puede haber ido a parar a una agrupación sectaria, a una secta. Las sectas, el modo de operación, ¿no?, que ellas tienen pues son muy listas, son muchos años, ¿no? Es, en definitiva, ver cuáles son las carencias de la persona a la que quieres atrapar y venderle que le vas a dar la solución. Como el caso de Ana María pudo ser, ¿no?, de una persona que estaba atravesando una depresión y que de repente se encuentra en un entorno en el que no solo es querida, sino que además le dicen que tienen la solución para que ella salga de esa apatía, de esa tristeza que parece que la invade y que seguramente de una forma u otra la hubiera conducido, quién sabe si a cometer un suicidio, ¿no? ¿Quién sabe si esa agrupación sectaria es la que ha hecho desaparecer a Ana María? No será hasta principios de enero de 2013 cuando esa llamada anónima dé respuesta a la desaparición de Ana María Martos. Una llamada que, además de aportar importantes datos para la investigación, capta la atención de los investigadores. El informante tiene acento argentino. En un primer momento, la interlocutora de Intersos decía que era un acento extranjero que incluso llegó a confundir con algún acento español del sur. Posteriormente se hicieron gestiones y llegamos a la conclusión de que ese acento podía ser un acento argentino, que en un primer momento no se le da mayor importancia que simplemente guardar el dato. Esa circunstancia cobra mayor peso a medida que va pasando la investigación y vemos que Ana María pues, tuvo relación con personas de nacionalidad argentina en Barcelona en el año 2003 y 2004. Pasará mucho tiempo hasta que tengan noticias de nuevo de su hija y cuando estas noticias llegan, por desgracia, ya no son buenas. Intersos es quien recibe 2 llamadas anónimas en la que dan los nombres de 2 personas, una mujer extranjera, concretamente de nacionalidad argentina, y de un hombre español que habían sido los responsables de matarla y de estafarla. Comprobamos que realmente el nombre de la persona española que comentan en la denuncia anónima, pues existe. Comprobamos en las bases de datos policiales y también constaba el nombre de la persona, de la mujer de nacionalidad argentina. Comprobamos esos 2 datos, vemos que esas 2 personas existen y empezamos a buscar vinculaciones entre ellos y con la desaparecida, con Ana María. Y las encontramos que existen vinculaciones tanto que unen a los 2 presuntos autores, entre ellos y a su vez con Ana María y el hijo de la mujer argentina. Las 2 personas que mencionaban las llamadas anónimas eran Norma Beatriz Guique, de nacionalidad argentina, y el empresario catalán José María Tarragüell. Lo primero que se descubre en el momento en el que pues ya se inicia la investigación sobre este caso tan peculiar es que durante un periodo de tiempo determinado Ana María tenía una necesidad imperiosa de poseer prácticamente en el día a día dinero en efectivo, pero hablamos de grandes cantidades de dinero. Él ya había pedido mucho dinero a los bancos y los investigadores descubren que todo ese dinero había ido a parar a un amigo argentino llamado Diego Felipov. Se cree que fue el propio Diego el que puso a Ana María en contacto con su madre, una tarotista que echaba las cartas en la Rambla de Barcelona. Se sospecha que el hijo se aprovechó del estado anímico de Ana María para seducirla y atraerla hacia su madre. El plan era que a través del tarot le sacaran todo el dinero que pudieran. Y entonces, evidentemente, sí aparece la figura de una señora llamada Norma, que se dedica a la cartomancia, que tiene un hijo, no sé si apuesto o no, pero un hijo que parece que capta a Ana María, la capta, no sabemos exactamente de qué manera, pero parece que la seduce, y a partir de ese momento hay un proceso de extorsión, digamos, envuelto en un movimiento amoroso o similares, ¿no? Eso es durísimo, pero confirma que Norma y su hijo estaban configurando una acción criminal aprovechándose de alguien en un estado de debilidad, de precariedad anímica, creo que seguramente bastante visible, ¿no? Claro, cuando la investigación avanza, aparecen una serie de nombres. Quizás el que finalmente se acaba demostrando que es la pieza fundamental de este caso, que es el nombre de Norma y de su propio hijo, ¿no? Que si bien es cierto, no estamos hablando de una secta en el sentido estricto de la palabra, sí hablamos de una actuación muy propia
de este tipo de colectivos, ¿no? Obligando amablemente, vamos a decirlo así, a una persona a vender propiedades, las suyas, y luego a cederle las cantidades económicas. Hay una persona que tiene relación con Ana María, que es el hijo de la mujer argentina, con la cual pues, Ana María inicia una relación sentimental. Fruto de esa relación sentimental, pues debido a que Ana María pues, estaba pasando un mal momento anímico, se acaba de separar de su marido, pues encuentran el modo y el propicio para empezar a estafarla, para empezar a apoderarse de todos sus bienes. De hecho, llegamos a comprobar que la estafa total de todos los bienes y préstamos personales que le hicieron sacar a su nombre pues ascendía a 110.000 euros. Norma, la tarotista, tiene un hijo que ya había sido acusado de estafa y que también está acusado en este caso. Norma es todo un personaje. Tanto ella como su marido y como su hijo tenían antecedentes por estafa. Sencillamente abrían cuentas a nombre de indigentes o inmigrantes. Luego, con las tarjetas de crédito, hacían compras por miles de euros. Cuando se intentaba rastrear a los titulares de las mismas, no se encontraba nadie detrás. Además, los hijos de Norma tenían un negocio de compra y venta de coches. Ella tiraba las cartas en la Rambla y parece ser que pues, tenía un talento especial para seducir, para convencer a las personas, sobre todo a personas emocionalmente frágiles. Daba la impresión de que ella era el clavo ardiendo al que mucha gente en situaciones sentimentales complicadas se agarraba. Yo creo que es un caso que podemos decir, a falta de grandes respuestas, que está rodeado de misterio. Y el hecho de que además aparezcan elementos esotéricos como las cartas del tarot quizás ayude a que el enigma sea aún mayor. Hay mucha gente que no sabe echar las cartas. Hay mucho iluminado y hay mucha gente que se aprovecha de la buena voluntad y del bolsillo de los demás. En el 99% de los casos, quienes acuden a la consulta de un vidente lo hacen porque ven en estos personajes ese último clavo al que aferrarse para salir de la desesperación. Estamos hablando, en este caso, de una persona que había salido de un fracaso matrimonial, no lo estaba pasando nada bien, y de repente hay una persona con esas capacidades, seguramente vio algo que a ella la convenció de que esas capacidades eran reales, que no solo le dice que puede salir, sino que le da la fórmula. No pagaríamos nosotros cualquier cosa precisamente por conseguirlo. El tarot no va a depender tu vida, va a depender tus actitudes y tus acciones. El tarot siempre va a ser un buen consejo, pero no va a resolver nada si tú no pones de tu parte. Obviamente, si ya lo llevamos al campo del esoterismo, hay otras técnicas para solucionar tu vida, que sería hacer un ritual o hacer limpiezas o hacer incluso hasta que lleves un mineral protector o un amuleto. Pero el tarot nunca te va a solucionar tu vida. José María Tarragüell era constructor, estaba divorciado y mantenía una relación con la tarotista. Tarragüell conoce a una de las protagonistas de este caso, a Norma, a la pitonisa, en las Ramblas, porque esta persona trabaja allí, si se puede decir así, echando las cartas. Este empresario, que además era empresario de la construcción, llega al convencimiento de que gracias a las facultades que tiene esta persona, no solo se le están curando dolores, no solo está dejando de tener enfermedades, sino que los números de su empresa también pueden cambiar. Y esto le lleva a pagar cantidades, y además de continuo, ¿no?, por los servicios prestados por esta persona. Estamos hablando de entre 300 y 500 euros en cada ocasión. De hecho, cuando Norma viaja a Argentina, no cesa esta relación comercial, porque él continúa haciendo transferencias porque previamente ha hecho la consulta telefónica. La policía sostiene que Norma, como tarotista, en un momento dado entra en contacto con Ana María. Se aprovecha de su estado, estaba anímicamente muy frágil, estaba en una depresión, se acaba de separar, lo está pasando muy mal, la seduce de alguna manera y la mete en una especie de tela de araña en que la acaba convenciendo de que lo que tiene que hacer es desconectar. La vinculación que hay entre ellos es la cartomancia. La mujer argentina se dedicaba en las Ramblas de Barcelona a echar las cartas. Entonces, tanto Ana María como a este hombre
pues los capta de una manera sugestiva para tenerlos controlados a través de echarle las cartas, de leer la mano. Pensamos que Ana María pues, tuvo un momento de lucidez, un momento en el que dijo, oye, ¿qué ha pasado con mis cosas? ¿Qué habéis hecho? Quiero recuperar parte de mi dinero, esto no puede seguir así, estoy siendo presionada por los bancos, tengo que pagar muchas letras. Al ver que no obtenía respuesta, una respuesta afirmativa, una respuesta que a ella le agradara en ese sentido, pues seguramente amenazaría con denunciar los hechos. Esta gente no podía arriesgarse a que lo denunciaran porque estaba tan claro y era tan palmario que habían estafado a Ana María, que posiblemente pues, decidieron eliminarla, quitarla de en medio, matarla. Una vez que tenían el dinero, fue eliminar a Ana María. Se la llevan al terreno de Taragüell y ahí la asesinan y hacen desaparecer el cadáver y acto seguido se van a Argentina. Bueno, toda esta rama delincuencial, estafadores, tienen una psicología innata enorme. Son gente que de un vistazo te han hecho un análisis psicológico perfecto, te ha sacado tu perfil. Conocen a las personas de las que se pueden aprovechar y de las que no. En este caso, tanto Ana María, por las circunstancias que ya se han comentado, como este hombre, pues eran víctimas propicias, víctimas ideales para ellos. Entonces, llegar a controlarlos no les resultó difícil. Aunque la llamada revelaba los nombres de las personas que habían asesinado a Ana María, era necesario encontrar el cuerpo. Para ello, había que localizar el terreno en el que supuestamente estaba enterrada. La policía investiga el pasado de Norma Cuike. Aparece un dato que avala la información recibida por el informante. Norma es titular de un terreno en Lloret de Mar. Norma había vendido un terreno que anteriormente figuraba a nombre de Taragüell, por tanto la policía decide visitar a este empresario. ¿Será este el lugar donde pudieron enterrar a Ana María? La policía se traslada a la finca de Taragüell en busca del cuerpo. La policía comienza la búsqueda de Ana María en la finca con el método del georradar. Hay varios casos, por ejemplo, Marta del Castillo, por ejemplo, la desaparición de los niños de Córdoba y un caso muy llamativo en Huelva, donde un boliviano, una persona boliviana de 53 años, entierra a su mujer y a su hijo. Fue descubierto a través del georradar. Ellos se desplazan a la finca con el georradar. El georradar les permite examinar el terreno metro a metro. Les indica en un momento dado que ahí abajo hay una irregularidad, pero muy abajo. Estamos hablando de que hay como... Cuando empiezan a excavar tienen que sacar 180 toneladas de tierra. Bueno, nos encontramos un terreno muy raro, digamos, de una morfología curiosa, ¿no? Con un lateral que daba a la carretera con un material que al momento, en cuanto introdujimos el georradar, nos dimos cuenta que no era material geológico, no era el terreno normal, sino que era un terreno aportado, pero muchas toneladas de arena, ¿no? Entonces tuvimos que parar la prospección y pedir a los mandos policiales que nos trajeran una máquina de obra pública porque no llegábamos a la profundidad adecuada con esas toneladas de tierra que habían sido colocadas en esa zona. El operario de la excavadora que trabajó dijo que se llegaron a mover más de 180 toneladas de tierra. Fue muy laboriosa. En general, la policía solicita al juez este método de búsqueda y en el atestado. Sencillamente lo que hace la policía es aportar los indicios según los cuales una persona se puede hallar en una finca, en un lugar demasiado amplio, y es el juez, al final, quien decide la utilización o no utilización del mismo. El georradar sencillamente es un mecanismo que junto a un ordenador se utiliza en muchas cosas, por ejemplo, detectar personas, detectar objetos. La policía suele utilizar el georradar cuando existen indicios de que cadáveres se pueden hallar en una determinada zona, una zona bastante grande, no en un lugar concreto, porque entonces realizaríamos una exploración física. Sencillamente cuando existe una zona amplia es cuando la policía utiliza el georradar. Bien, lo que estamos viendo aquí en esta señal en el metro 3 es una anomalía que cuando la vemos en pantalla la podemos clasificar como asociable a un terreno removido a partir de una cota de profundidad que es 1,5 metros. Es en cierta manera similar a lo que encontramos cuando buscamos una víctima de crimen desaparecida, ¿no? Bueno, a las 10, 11 de la noche ya había un poco de nervios porque la orden de entrada parece ser que era hasta las 12 de la noche, ¿no? Luego fue relativamente fácil localizar a la víctima, ¿no? Porque por las características
de su situación, ¿no? Nosotros detectamos muy fácilmente que había un elemento exógeno circular, que podía ser un bidón o un elemento similar, que tenía aire en el interior, que tenía algún tipo de elemento también, que las señales electroquímicas eran muy fuertes, que luego resulta que fue cementos y hormigones, ¿no?, que habían metido, y que había señales claramente asociables a material ostológico en su interior. Comenzamos a ejecutar el mandamiento de entrada y registro a las 12 de la mañana y no dimos con el cuerpo hasta las 11:30 de la noche, a punto de expirar ya el mandamiento. Y para mí fue tremendo el momento dado que ya la forense realiza una inspección visual para certificar si hay una persona o no. Efectivamente, visualizar, ¿no?, los restos humanos de una persona metida en un bidón, pues es un shock bastante grande. Se debía de tratar de una persona de poco tamaño, poco volumen, debía ser una chica, yo entiendo que joven, y de morfología muy ligera, ¿no? Estaremos hablando de un cuerpo de 40-50 kilos, yo creo, como máximo, metido en una bolsa de arpillera, y a su vez estaba sellado con cementos, y luego eso tapado con el propio bidón metálico, ¿no? El constructor le tapó el rostro para no verla, la introdujo en un saco con sus pertenencias y este saco dentro de un bidón que enterró y rellenó con cemento. Fue cubriendo poco a poco los restos de tierra, hasta un total de 180 toneladas que tuvo que mover la policía para hallar a la desafortunada Ana María. El 12 de junio a las 11:30 de la noche se encuentra el cuerpo de Ana María Martos. José María Tarragüell es detenido y puesto a disposición judicial. Además, se cursan 2 órdenes de detención contra Norma Cuique y su hijo Diego Felipov. Tarragüell aseguró que 2 días después de la desaparición de Ana María había ido a recoger a las 2 mujeres a la estación. Ella parecía como drogada. Tarragüell sopesa dejarlas en un hostal. Decide finalmente llevarlas a su domicilio e instalarlas en el garaje. Deja allí a las 2 mujeres. Dice que tras un rato escucha un fuerte golpe. Al volver, la víctima, Ana María, se encuentra en el suelo, envuelta en un charco de sangre. Norma la ha apuñalado. El propietario del terreno les explica un relato de los hechos, según el cual lo que ocurre es que él tiene una relación con Norma, que es una tarotista, y tiene una relación con Ana María, que es amiga de Norma, que las va a buscar a la estación de tren, que las lleva primero a un motel y luego a su vivienda. Y que en la vivienda las deja un momento y cuando vuelve a verlas está Ana María en un charco de sangre. Claro, pero los hechos es que se producen en la finca de este hombre, que es una de las personas que el llamante anónimo nos pone tras su pista. Entonces, la muerte de Ana María se produce en la finca de este hombre, el cadáver queda ahí, la mujer argentina se va. El que tiene realmente el problema es él. Tenía 2 opciones. Una, enterrarlo en su finca, aprovechando la infraestructura que tenía, ya que se dedicaba a la construcción. O otra, meterla en un coche y deshacerse de ella en otro sitio que no fuera de su propiedad y que no le vinculara. ¿Por cuál optó? Optó por la primera. ¿Por qué? Porque a lo mejor se sentía más seguro. En esta relación de dependencia absoluta que lleva seguramente a Tarragüell a cometer algo que no quiso cometer nunca, que era enterrar un cuerpo del que él, en cierto modo, había formado parte de esa escena final, ¿no?, al no denunciarlo, yo no creo que Tarragüell tuviera absolutamente nada contra Ana María. Simplemente se dejó llevar por ese sometimiento, por esa influencia tremenda que tenía Norma, que tenía la vidente sobre su persona. El caso es que también el control que esta mujer argentina ejercía sobre este hombre también le dejaba pocas salidas, pocas alternativas. Incluso este hombre nos llegó a decir que le tenía miedo tanto a ellas como a sus hijos. Entonces, bueno, pues decidió enterrarla allí y no volver a tocar el cuerpo. De hecho, también nos comentaba este hombre en su declaración que durante años hablaban y cuando hablaban por teléfono él le recordaba que había un bidón que se tenían que llevar y ella decía que ya irían a por él. Nos podemos hacer a la idea de lo tremendamente efectivos que pueden llegar a ser
los tarotistas y videntes, siempre evidentemente hablando de estafadores, con sus, entre comillas, víctimas, viendo lo que le ocurrió al propio Tarraguel. Él decidió poner a nombre de Norma la finca en la que posteriormente fue encontrado el cadáver de Ana María. Y lo hizo porque la pitonisa le convenció de que si no lo hacía, los espíritus malignos iban a ir contra él y contra sus hijos. Él estaba convencido, estaba totalmente sometido. Por lo tanto, lo que hizo fue precisamente poner esa finca a nombre de ella y entonces los espíritus del mal se fueron. Debe ser tremendo, ¿no? Porque él fue testigo del acto criminal. Primero, le libera un poco seguramente el habérselo contado a la policía y el que se inicie el esclarecimiento del hecho. Pero mientras tanto, es verdad, 8 años, creo que eran 8 las toneladas de arena que había sobre el bidón. Son 8 toneladas sobre la conciencia, ¿no? Y bueno, sin contar el cemento que él mismo introdujo en el bidón en el que estaba, en el que puso el cuerpo de esa pobre mujer, ¿no? Ana María. Yo desde el punto de vista humano lo considero casi inconcebible, ¿no? Poder sobrevivir con todo ese peso. José María Tarraguel fue ingresado en prisión bajo la imputación de homicidio y encubrimiento, pese a que él siempre negó toda participación en la muerte de Ana María. Sobre Diego Felipov y su madre Norma Cuike se emite una orden internacional de detención. Ambos se encuentran en Argentina. La policía se pone en marcha, la policía detiene en Argentina a Norma, que explica otra relación de los hechos, otro relato. En este relato ella dice que deja un momento a Ana María y que cuando vuelve a encontrarla, la encuentra con una jeringuilla clavada en el pecho, que entra en pánico y que le pide a Tarraguel que haga desaparecer el cadáver. Este es un poco el relato que cuentan ellos. La versión de Norma es absolutamente insostenible. Afirma que Ana María se suicidó clavándose a sí misma una jeringuilla. ¿Qué tipo de jeringuilla? ¿Quién se suicida con semejante modus operandi? Esa versión es absolutamente incongruente, insostenible y carente de cualquier prueba. Durante el juicio, Tarraguel declaró que había encontrado el cuerpo de Ana María, o lo había visto, una vez que Norma decide irse, le dice volveré para llevármelo, no vuelve, él se ve obligado a enterrarlo. Asegura durante el juicio que ese cuerpo estaba en un gran charco de sangre. Evidentemente esto no se corresponde con una jeringuilla que alguien ha utilizado para suicidarse clavándosela en el corazón. Una persona que falleciera por clavarse una jeringuilla en el corazón, evidentemente no estaría envuelta en un charco de sangre. Eso es imposible, absolutamente imposible. Clavarse una jeringuilla en el corazón produce una muerte por embolia gaseosa, habitualmente. El juez solicita la declaración mediante videoconferencia de Norma Cuike, Argentina. En esta declaración el juez descubre indicios de criminalidad por parte de esta persona, descubre indicios de que esta persona puede estar implicada en este crimen, ante lo cual solicita de forma inmediata la extradición a España para ser juzgada en España. En fin, que una sospechosa o un sospechoso principal de un asesinato intente desviar su culpabilidad hacia la víctima, digamos que puede tener una cierta lógica, ¿no? Que cada uno intente salvar su pellejo, ¿no? Pero no deja de ser algo todavía más retorcido, ¿no? En la mente de esa persona. Tanto la declaración de Tarraguel como la de Norma tienen puntos oscuros. En primer lugar, la de Tarraguel. ¿Por qué enterró el cadáver sin avisar a la policía? Quizás lo hiciera por su relación con la vidente. La contradicción de Norma es más evidente. Primero dice que se ha suicidado. Entonces, ¿por qué llama a Tarraguel para saber cómo se encontraba Ana María? Es evidente que uno de los dos miente. Entonces la pregunta es, ¿cómo murió en realidad Ana María Martos? Habían pasado casi 9 años y los restos de Ana María se encontraban en muy mal estado. Fueron las pruebas de ADN y su dentadura las que confirmaron su identidad. Lo que se llaman fenómenos de conservación cadavérica son varios. Uno de ellos además muy conocido, ¿verdad?, es el de la momificación. Esto se produce cuando el cadáver está ajeno a los microbios y bacterias del medio ambiente. Generalmente son cadáveres que están aislados, o bien en ataúdes de zinc o en elementos parecidos.
sometidos a una profundidad importante, no hay corrientes de aire y, por tanto, la capacidad de que las bacterias de la putrefacción actúen es mínima, se reduce. Estos cadáveres permanecen, digamos, con la actitud externa, con las señales externas, prácticamente iguales que las que tuvieron en el momento del fallecimiento. Por eso, la momificación es útil para el diagnóstico forense de heridas externas, de heridas corporales. Podemos ver la herida incisa, podemos ver un traumatismo, podremos observar en la momia la esencia o la permanencia de un determinado líquido, pero evidentemente lo que nos van a anular es el estudio forense de los órganos. No vamos a poder tener ningún diagnóstico químico-toxicológico, o si lo es, va a ser de muy poca relevancia. Yo entiendo que eso provoca unos efectos en los restos humanos diferentes a cuando tenemos un cuerpo enterrado en el suelo, ¿no? Digamos, los cambios, entiendo yo, de putrefacción son diferentes y incluso yo diría que estaba prácticamente momificado. Está todo contenido en ese espacio, no hay un cambio de temperatura, el mismo grado de humedad. Quien podía hablar en esta situación para ofrecer información fidedigna era el propio cuerpo de Ana María. El problema es el estado en el que se encontraba y el tiempo que había pasado desde su defunción. No podemos saber cuáles fueron las causas de la muerte con certidumbre suficiente para que un tribunal se pronuncie al respecto y efectúe su condena, porque evidentemente el cadáver momificado no permite el estudio forense de aquellos elementos que pondrían en relación la presunta o presuntos actores o ejecutores con la víctima. Solamente en el caso de que tuviéramos, insisto, determinadas lesiones externas muy llamativas y tuviéramos los elementos con los que se han producido, podríamos establecer esa relación causa-efecto. Pero desde luego la momificación no es el mejor método para poder investigar, hacer un análisis forense de un caso. El problema es que pese a todos los indicios y evidencias no se puede demostrar que a Ana María la hayan asesinado. La autopsia no fue determinante. Evidentemente, el paso del tiempo es un factor que juega en nuestra contra, tanto en las investigaciones de este tipo como en los exámenes forenses que se realizan, ¿no? Entonces, el cuerpo de Ana María estaba muy deteriorado. A lo mejor no se encontraron los elementos suficientes para poder determinar que hubiera sido un homicidio. Cuando un cadáver está a 4 metros de profundidad, está metido dentro de un bidón, ese bidón está cerrado, tenemos cemento alrededor y además en un saco de arpillera, evidentemente se dan todas las condiciones para dificultar la investigación criminal y la investigación forense. En estas circunstancias va a ser prácticamente imposible poder llegar a determinar cuál es la causa, la etiología, con una certidumbre absoluta, como se exige en el derecho penal, y poder establecer las consecuencias ulteriores. Si se hubiera investigado en aquel momento y se hubiera podido resolver el crimen antes, el cuerpo de Ana María hubiera aparecido con mayor prontitud. Nos hubiera permitido eso, saber cuál es la causa de su muerte y conectarla con los autores de la misma. Si la autopsia se hubiera hecho recién ocurrida la muerte, pues hubiera arrojado otros resultados. No lo vamos a saber ya, eso es un dato que se va a quedar ahí y nunca vamos a saberlo. ¿Había sido apuñalada por Norma Cuike, como defendía la tesis policial? ¿O por contra, se había suicidado con una jeringuilla, como declaró Norma? Nunca pudimos contestar a estas preguntas. Aunque no de forma total, no al 100%, porque todavía está pendiente de juicio la inculpada, pero sí podemos decir que durante un tiempo la propia policía casi veía este suceso como un crimen perfecto. Solo conociendo la identidad del informante se podía aclarar con su versión de los hechos si Ana María había sido asesinada. El caso de Ana María, como tantos otros, es uno de esos sucesos, esos crímenes, entre comillas, que despierta más preguntas que respuestas. Y quizás una de las preguntas más importantes sea saber quién fue esa persona que dio el chivatazo, que llamó diciendo dónde se encontraba el cadáver de Ana María y lo que había ocurrido con ella. Sería importante saber quién es el autor de esa llamada. Sabía mucho de los detalles del caso y si los conocía es porque alguien se los había contado. ¿Quién sabía todo eso? Aunque pensemos lo contrario, de que a quien comete un crimen se lo queda callado y se lo guarda en secreto, la realidad, como a mí, al menos como reportero de sucesos, me enseñó que muchas veces la gente tiene tendencia a hablar de más, incluso el criminal, y a contar cosas
incluso con detalle, pues ya sea por alardear o ya sea porque no puede aguantar ese secreto a otras personas. Desde donde se hizo la llamada es aún más revelador. Fue desde un teléfono móvil a nombre de Norma Quique. Los investigadores llegaron a averiguar que la segunda llamada del informante se había realizado desde un locutorio cercano a la residencia de madre e hijo en Argentina. Parece ser que las llamadas partieron del entorno de la pitonisa. Hay que decir que ella ya estaba repudiada en Argentina, era de etnia gitana, y estaba repudiada por su propia gente precisamente por no respetar las normas. Aunque se sospechó que las llamadas pudo hacerlas Néstor Roberto Felipov, el exmarido de Norma, nunca se pudo confirmar. Igual que puede darse lo que ocurrió con la llamada, que alguien que no ha dado una información termine dándola. ¿Por qué? Porque seguramente el portador de esa información tenía también un problema de conciencia, ¿no? Y bueno, creo que todo eso configura elementos suficientes como para decir los casos no resueltos pueden un día tener resolución. El sujeto que realizó aquella llamada en el año 2013, el informante, sabe qué le pasó a Ana María, pero nosotros no sabemos quién es él. Norma Quique y José María Tarragüell no pudieron ser acusados de asesinato porque el cadáver de Ana María estaba momificado y no se pudo determinar si se había suicidado o si realmente había sido asesinada. Salieron de la cárcel bajo fianza. Al hijo de Norma, Diego Felipov, no se le pudo extraditar porque únicamente pudo ser acusado de estafa. Y en 2013, cuando se encuentra el cadáver de Ana María, el delito ya había prescrito. Tras ser extraditada desde Argentina, Norma Quique no estuvo en prisión preventiva más de un mes. Fue puesta en libertad bajo fianza de 10.000 euros. Bueno, parece que extrañamente un juez le dio permiso le dio la libertad provisional con una fianza de 10.000 euros, que durante un tiempo compareció y lo último que se sabe, lo último que tenemos constancia es que dejó de comparecer y que ahora ha sido declarada en rebeldía. Una vez más, Norma consigue burlar a la justicia. Y todo indica que consigue salir de España y que hoy en día estaría prófuga. Tras su puesta en libertad, huyó de la justicia española. Y esto nos hace pensar en su posible culpabilidad. Esta persona, aunque no haya pruebas evidentes de que asesinó a Ana María, sí está involucrada en su desaparición. Y resulta sorprendente que alguien involucrado en la desaparición de una persona durante 10 años haya sido puesta en libertad provisional de esta manera, una fianza de 10.000 euros. Hay desapariciones y desapariciones. La de Norma no es una desaparición, es una fuga en toda regla. Y creo que es una obligación de la justicia española pues poner en marcha todos los procedimientos necesarios para dar con su paradero y que cumpla con la justicia, que termine de hacerse justicia con este caso. La familia entiendo que tiene motivos para estar muy enfadada, para tener un nuevo sufrimiento, un sufrimiento ya de segunda generación. Creo que no es permisible que eso ocurra, que como sociedad debemos amparar a quienes han sufrido tanto y pedirle a las instituciones de justicia que actúen. Esa libertad provisional, dijéramos que esta persona la ha utilizado para huir. Por algo será. Yo no puedo decir que ella asesinó a Ana María. No lo puede decir un juez, no lo puede decir un periodista. Pero desde luego ella ha huido. Se ha quitado de en medio. Tras 9 años de su desaparición, Conchi se había integrado en Intersos y allí compartía su dolor con otros familiares de desaparecidos. Mi vida ha cambiado totalmente. O sea, he tenido 2 depresiones importantes. Me he estado con tratamiento continuamente. Yo estuve los primeros 4 meses en la empresa, me dijo que no fuera a trabajar, que me dedicara a buscar a mi hija. Luego después volví al trabajo y le di un trabajo en un sitio donde iba a estar solo. Y he estado pues, durante 8 años yo solo en una habitación de 16 metros cuadrados. Yo en mis sueños lo veo subir por las escaleras muchas veces, pero sí, así llevamos ya 10 años. Ay, los sueños, en el mismo sueño, yo es que sueño casi cada noche y en el mismo sueño digo,
Ay, no, ¿es verdad o es un sueño? La muerte es el final, pero el no saber es lo que no... Es peor. Es peor que la propia Es muerte. peor, porque es que siempre estás con el ay, no acabas nunca. Ten en cuenta que la muerte lo que decimos es el final. Es saber dónde está y llorar y poner flor y ya está. Pero el no saber eso. No se lo podría imaginar nadie lo que se pasa y lo que se sufre. Hay que tener en cuenta que en una espera de 8 años, casi 9 años, siempre se mantiene la confianza en que puede haber un retorno, ¿no? Hay un principio que rige, que yo he aprendido de la actitud con la que se colocan las familias en el tiempo de espera, ¿no? Que es que mientras no tienen una evidencia tangible de que la persona ha muerto, tienen esperanza de que siga viva, ¿no? Y por tanto de que retorne. Dar una pauta general de cómo reaccionamos ante la desaparición de un ser querido pues es un tanto osado. Pero podemos decir que existirían dos grandes perfiles o grupos. Personas que el que aparezca el ser querido les produce el alivio completo, les da paz, calma, sosiego, a pesar del gran dolor que sufren por la pérdida. Y luego nos encontramos ese otro grupo de personas que están buscando anhelantemente la persona querida y que no la encuentran. Eso el ser humano lo lleva fatal. Lo lleva fatal porque nosotros la angustia y la ansiedad de la duda es lo que más genera sufrimiento. Cuando aparece la víctima, por muy duro que eso sea, por muy terrible que sea el saber que ya no vamos a poderla nunca más ver, produce un estado de sosiego, de paz, de calma, y en ese momento se empieza ya a elaborar el duelo real.